capítulo 11, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí recuerdan? Este coro se encuentra en los últimos versículos de Romanos 11, versículo 33 y versículo 36. Vamos a ver si recuerdan. Cantando. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un poquito más rápido. Oh profundidad de la riqueza, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Más rapidito. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Suave ahora. Oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estos dos textos que acabamos de cantar, muchas gracias. Estos dos textos nos recuerdan que toda cosa ha sido creada por Dios, para Dios y con un propósito. Dice, porque de Él y por Él y para Él. El propósito cumbre de toda creación o criatura, entonces es Dios lo que Él mismo determine para las criaturas. Estamos hablando en este mes entonces de la sexualidad y vamos a hablar esta mañana de principios divinos para la sexualidad. Entonces vamos a basarnos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estos versículos los vamos a leer. Principios divinos para la sexualidad santa. Es interesante que la Biblia nos habla de que Dios creó la sexualidad, la creó buena, la creó santa, la creó digna, la creó honrosa. Sin embargo, los seres humanos se encargan de deteriorar ese concepto. Anoche estábamos estudiando con los jóvenes acerca de cómo en el mundo se maneja la sexualidad, bueno, según lo que dice la Escritura, y las evidencias
de lo que las personas hacen, nos muestran entonces que además de la Biblia ser verdad, también la práctica humana lo que hace es constatar que Dios tiene toda la razón. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque esta mañana estamos aquí frente a ti, frente a tu palabra, necesitados de que tú, por medio de ella, nos instruyas, nos enseñes y, por supuesto, nos hagas vivir lo que tú nos enseñas, lo cual es benéfico para nuestra vida. Imploramos la dirección tuya, el cuidado tuyo en lo que vamos a decir, que sea acorde a tu palabra, que sea tu palabra misma expresándose, que sea tu Santo Espíritu mostrándonos lo que ella dice y llevándolo a la convicción de cada persona y, por supuesto, a la vivencia. Oramos, Señor, que nos guardes de todo mal. En Cristo, amén. El versículo 7 es uno de los textos que estudiaremos. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a leer los textos que continúan allí. Vamos a hacerla todos juntos. Creo que nos ayuda bien leerlo juntos. ¿Listo? Dice la palabra del Señor así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El creador de la sexualidad humana nos instruye sobre su naturaleza. Dios nos dice cuál es la naturaleza de la sexualidad. Dios dice cuál es la belleza de la sexualidad, la dignidad de la sexualidad. Y también nos habla de sus funciones. ¿Para qué Dios diseñó al hombre sexuado? ¿Para qué creó Dios la necesidad de la sexualidad o de las relaciones sexuales en el ser humano? Obvio que también Dios creó la solución para ello, y es el entorno matrimonial, los propósitos específicos de la sexualidad. Pero el hombre sin Dios desarrolla la sexualidad a espaldas de Dios, de acuerdo a su estado espiritual. Anoche veíamos entonces Romanos capítulo 1, y lo que dice la Escritura aquí es que el hombre no quiere reconocer que Dios es su creador, no quiere darle gracias a Dios, no quiere darle la gloria a Dios, no quiere darle agradecimiento, no quiere reconocer que Dios es su diseñador. Y por tal razón entonces le da la espalda a Dios e incursiona en la necedad, en las tinieblas, prefiere lo tenebroso que a Dios. Y como resultado de eso, la Biblia dice que el hombre entra en una carrera de deterioro moral, espiritual y, por supuesto, sexual y social. Entonces, ¿cómo maneja el ser humano su sexualidad? De una manera a espaldas de Dios. Por eso el mundo no es la autoridad moral para hablarnos de sexualidad. La Biblia es muy clara. El único
que tiene toda la autoridad para hablarnos de la sexualidad es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el diseñador de la sexualidad, porque Él la creó, la formó, la entiende y la describe con toda amplitud, porque Él le estableció las funciones a la sexualidad humana, porque Dios le estableció los propósitos de la sexualidad humana, porque Dios bendice la sexualidad humana cuando se desarrolla en el entorno de su voluntad. Por esa razón, entonces, Él es la autoridad. Hoy, cuando vamos a averiguar sobre algún tema de la vida humana, ¿a dónde vamos? Vamos a los medios tecnológicos. Vamos a internet a averiguar sobre cualquier cosa que queremos saber, ¿cierto? Pues internet no es la autoridad para usted. Ni Facebook, ni Google. Vamos a los amigos, vamos a ver qué dicen los amigos de la cuadra. Vamos a ver qué dicen los compañeros de trabajo. Pues todos ellos son sustitutos del verdadero orientador. Por eso tenemos grandes dificultades en la sociedad. Porque la sociedad está abocada a prácticas autodestructivas. La misma sociedad las da como algo bueno, las aprueba, pero más tarde vamos a ver que la misma sociedad va a tener que echar para atrás y a decir: nos equivocamos, pero ya los daños están hechos, como ha ocurrido con muchas prácticas. Lo que ocurre con muchas medicinas: vamos al médico y nos mandan una cantidad de medicinas, y dentro de unos años resulta que los médicos dicen: esa medicina ya no se debe utilizar más, esa medicina es nociva. Pero pregunto, ¿cuántos años nos mandaron la medicina? Lo mismo pasa con las diferentes prácticas, filosofías que pasan por nuestro mundo. Por esa razón, el único que tiene la verdad sobre el tema de la sexualidad es Dios. Su verdad es la misma desde que creó a Adán hasta el último hombre de la tierra. Su verdad no va a cambiar. Por eso se llama verdad, porque es incambiable. Por esa razón hay que ir a las Escrituras, hermanos. Busquen las Escrituras lo que Dios dice sobre ella. La sexualidad santa debe ser la orientación de todo creyente, porque sólo así se disfruta. La verdadera sexualidad se disfruta de manera santa, de manera sana. Solo así se disfruta, solo así se experimenta con dignidad y se reciben los beneficios de ella. La sexualidad fue diseñada para beneficio del ser humano, para el beneficio mutuo. Pero hay algunos principios que Dios dice en su palabra que debemos seguir para ello. Cuando estamos hablando de la sexualidad, no solamente tiene que ver con las relaciones sexuales. La sexualidad es lo que somos. Usted es un varón, usted es una mujer, usted es un ser humano con sexualidad, ¿correcto? Así que, aún si es soltero, usted puede disfrutar de su sexualidad, soltero. Eso no quiere decir la práctica sexual. Estamos hablando de lo que somos como seres humanos, ¿correcto? Como seres humanos. Si es soltero, ahí como soltero, Dios tiene responsabilidades para usted. Si es casado, listo, Dios tiene responsabilidades. Si es un niño, también ahí debe experimentar su sexualidad. Es un niño, el solo hecho de saber y de disfrutar, de valorar lo que es como ser humano sexualmente diseñado por Dios, ¿correcto? Una cosa es la sexualidad, otra cosa son las relaciones sexuales, ¿correcto? Eso es lo que debemos aclarar entonces frente a esto. En primer lugar, la sexualidad es santa. Y la sexualidad santa es el tema de instrucción de la Biblia.
Desde el libro de Génesis, Dios comienza a instruirnos sobre la sexualidad y Dios trata la sexualidad desde esta perspectiva. La sexualidad es santa. Miren lo que dice este pasaje. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Me acompañan? La Biblia dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que ellos habían instruido a la iglesia, que él ya había dado ese tipo de instrucción y que ahora de manera escrita está recordándoles lo que ya había sido enseñado a la iglesia. O sea que la sexualidad es algo que Dios nos instruye. Dios nos instruye en ella. Vamos a encontrar a través de toda la Biblia lo que Dios dice sobre la sexualidad. Pero vamos a encontrar que los apóstoles fueron instruidos por el Señor Jesús acerca de la sexualidad. Es más, los mismos apóstoles oyeron al Señor Jesús enseñando sobre la sexualidad. Los apóstoles recibieron del Señor lo que iban a escribir y parte de esta temática tenía que ver con la sexualidad. Por esa razón dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fue lo mismo que recibimos del Señor Jesús. Entonces, hermanos, Dios no es ajeno a este tema. En lugar de ir a buscar información equivocada, vaya a la Biblia y consiga la información de primera mano. Consiga la información adecuada, precisa. Vale la pena recordar aquí algo, hermanos. Venimos de un contexto donde nuestros papás no querían hablar de la sexualidad. A veces los niños se acercaban a los papás para hacerle una pregunta muy sencilla. La niña se acercaba a la mamá y le decía, o el niño: mamá, ¿y yo por dónde nací? Y la mamá se ponía roja. Y por esa razón se dio espacio para una cantidad de mitología, de mentiras acerca de la sexualidad. Es un proceso normal. Los papás deben enseñarle a los hijos eso. Antes de que otros les enseñen de manera equivocada la sexualidad, los papás deben enseñársela a los hijos. Y allí deben participar papá y mamá. Enseñarle a sus hijos el valor que tienen como seres humanos creados por Dios. Si es un niño, usted es un niño. Si es una niña, usted es una niña. Y tiene mucho valor delante de Dios. Así que papás, si esperaba un niño y Dios le mandó una niña, amén. Muy valiosa. Es un ser humano diseñado por Dios con mucho valor. Queríamos niña, nos mandó Dios un niño, amén. Porque el sexo lo determina Dios en las personas, ¿correcto? No es lo que nosotros determinamos de manera anticipada. En el Nuevo Testamento hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, el Señor Jesús en el Sermón del Monte le decía a los discípulos y a todo el pueblo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios hablando de la sexualidad, el Dios hecho hombre hablando de la sexualidad, exponiendo temas de la sexualidad. Le hicieron muchas preguntas sobre la sexualidad. Es más, le preguntaron: ¿cómo será la sexualidad allá en los cielos? ¿Recuerdan? Y él dijo: en los cielos ya no vamos a tener este tipo de distinción sexual. Seremos como ángeles. Allá sí va a haber un cambio de sexualidad. Pero mientras estemos aquí, el diseño es el mismo. En Mateo 19, cuando le hicieron la pregunta sobre si era lícito darle carta de repudio a la mujer por cualquier cosa, entonces él responde de esta manera. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y el versículo 4 dice que Dios al principio hizo varón y hembra.
Así que Dios no escatima palabras, enseñanzas sobre el tema de la sexualidad. Es muy amplio para hablar de ella en el Nuevo Testamento. Dios entonces nos instruye acerca del diseño de la sexualidad, de su amplitud, de su dignidad especial. Dios ordena el uso adecuado y benéfico de la sexualidad en la relación conyugal o marital. Por esa razón, esos versículos son claros. Dice las instrucciones que hemos dado. O sea que Dios habla con amplitud de este tema tan importante para la vida humana. Un segundo principio que encontramos en este pasaje es que la sexualidad santa es la conducta normal de cualquier cristiano. Cualquier cristiano tiene que entender que su conducta cristiana tiene que estar enmarcada dentro de la sexualidad según Dios la enseña. Hoy tenemos algunas distorsiones. Hoy encontramos que algunas personas creen que pueden ser cristianos, seguidor de Dios, pero pueden seguir viviendo como ellos quieren su sexualidad y que Dios no tiene que meterse y que Dios tiene que aceptar la sexualidad que ellos determinan. Hemos aclarado entre los jóvenes una cosa. Uno es que cada ser humano tiene su sexualidad definida por Dios, pero los seres humanos asumen conductas de acuerdo a su criterio. Es diferente la conducta sexual a su sexualidad genuina, ¿correcto? La conducta sexual puede ser variada, pero la sexualidad no. El ser humano fue diseñado de una manera sexual, pero la conducta es la que genera las alteraciones. La sexualidad entonces es la conducta, la sexualidad santa es la conducta normal de cualquier cristiano. Por esa razón el versículo dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que debemos recordar que la conducta de un creyente no la produce el creyente, la conducta cristiana la produce Dios en el creyente. Cuando Dios llega a un individuo, parte de lo que vamos a ver son cambios estructurales, espirituales en la persona. Dios dice que diseña un nuevo ser, diseña una nueva persona, con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón, con capacidades para ejecutar la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo ahora es el que energiza la voluntad de Dios. Jesucristo mismo ejecuta la voluntad de Dios en el creyente. Por esa razón este creyente ahora es nueva criatura. Entonces la conducta es producida por Cristo mismo. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es Colosenses 2:13 que dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el creyente ahora no vive a su arbitrio, a su antojo, a su voluntad, sino que vive sometido a la voluntad de Dios. En este proceso el creyente tiene que aprender ahora a vivir acorde a la voluntad de Dios. Por esa razón el versículo dice: de manera que aprendisteis. La conducta sexual santa es aprendida. Y por esa razón las casas de los hogares de la iglesia es la escuela primaria hasta la universidad, hasta que se gradúe, hasta que salga de allí bien equipado. Pero aquí en la iglesia también tenemos fortalecimiento de ese trabajo que los papás hacen en la casa. Así que se aprende. La conducta hace parte del proceso de madurez de un creyente. Así que la Biblia nos enseña que a veces vamos a ver, o podemos ver creyentes que asumen conductas niñas. Y eso se va a ver reflejado en el manejo de su sexualidad.
Sigamos. Tercer principio, la sexualidad santa agrada al Señor. La sexualidad santa agrada al Señor. Claro, ¿cómo no lo va a agradar? Si eso fue lo que diseñó, si eso es lo que le ordena, si eso es lo que le enseña. El mismo versículo entonces sigue diciendo, como os conviene conduciros y agradar a Dios. El enfoque entonces de todo creyente es ese, agradar a Dios. Uno de los enfoques equivocados del ser humano es que cree que la sexualidad busca, o el objeto primario de la sexualidad es agradarse a sí mismo por encima de los demás. Por esa razón es en que encontramos a seres humanos que usan la sexualidad para hacerle daño a otra persona y se satisfacen con eso, porque es un desenfoque o un enfoque equivocado de la sexualidad. La sexualidad primariamente es para agradar a Dios. Es interesante que la sexualidad también fue diseñada para agradarse mutuamente la pareja, pero por encima de ello deben agradar a Dios. De hecho, el que les ordenó agradarse mutuamente es Dios. Por eso cuando se agradan mutuamente, están básicamente agradando a Dios, porque Dios se los ordenó. Entonces, la manera como se agrada a Dios es haciendo lo que Dios ordena, no saliéndonos del diseño divino. Agradar a Dios indica que Dios mismo dirige al creyente en su sexualidad para que éste le agrade. Vamos a hacer el ejercicio otra vez, vamos a leer muy duro, yo no voy a leer para que se oiga, entonces tienen que leer bien fuerte este versículo de Hebreos, capítulo 13, versículo 21, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hay varias cosas aquí en este versículo. Dios mismo es el que nos hace apto para hacer toda buena obra. Pero también nos dice cómo nos hace apto. Nos hace apto haciendo Él mismo en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es la manera como Dios actúa. El ser humano no tiene la capacidad de hacer lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. Así que Dios mismo ejecuta lo que es agradable delante de Él. Y 3, Dios mismo se presenta a sí mismo lo que ejecuta a través del hombre o a través del creyente delante de Él para que sea agradable. Cuarto principio, la sexualidad santa es conveniente al creyente. El mismo versículo sigue diciendo como conviene. ¿Cómo conviene? ¿Qué significa esto? Es interesante que la Biblia aclara bien que la sexualidad santa es una urgencia, es una urgente necesidad. Mire, la sexualidad no solamente es una necesidad, hay algunas mitologías que se han metido en la cabeza de los seres humanos y que tengo que reconocer que a veces los predicadores, sin basarnos en escritura, emitimos conceptos solamente repitiendo lo que otros dicen. Por años se ha dicho que el hombre tiene más necesidad sexual que la mujer. No he encontrado un texto de la Biblia que diga eso. El manejo de la conducta sexual no determina básicamente la verdad. Ambos tienen necesidades sexuales, pero me llama la atención que ambos tienen necesidades de desarrollar su conducta sexual en el entorno de agradar a Dios y de lo conveniente para ellos. Así que es urgente que se beneficien mutuamente de la sexualidad, pero en el entorno de la voluntad de Dios. Así que cuando la Biblia dice que es conveniente
la sexualidad santa indica que es una necesidad urgente y que no es opcional para la pareja. La sexualidad santa es una obligación. La palabra conveniente indica que es una obligación para la pareja. Obvio que para los solteros no es una obligación, no tienen obligación. La obligación se adquiere cuando se casan. La sexualidad santa trae resultados convenientes a la pareja. Así es como Dios desarrolla el tema de la sexualidad. La sexualidad entonces es conveniente. 3 cosas. 1, es una necesidad urgente, es una obligación urgente y es benéfica o trae resultados a la pareja. 5º principio, la sexualidad santa nos aparta de la fornicación. La sexualidad santa nos aparta de la fornicación. Vamos a leer este versículo todo junto. Versículo 3, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es santificación? La santificación es apartarnos de aquello que nos hace daño, que nos ensucia, de aquello que es pecado, de aquello que nos contamina. Esa es la idea. De tal manera que podemos mantenernos puros. Hablando de la sexualidad entonces, la santificación es mantener una vida sexual o una sexualidad, una vida sexual si es casado, o una sexualidad dentro de lo ordenado por Dios, como Dios lo estipula. Eso es la vida santa. Todos tenemos la responsabilidad de vivir una vida sexual santa. Solteros, casados, viudos, niños. Eso significa una vida sometida al principio divino. Si soy casado, entonces tengo responsabilidades como casado. Si soy soltero, entonces tengo responsabilidades como soltero de desarrollar esa sexualidad. Si ya soy viudo, ya tengo una edad muy avanzada, también soy responsable delante de Dios. No se me ha quitado la responsabilidad de vivir una sexualidad santa. El término fornicación que aparece allí dice que la sexualidad santa nos mantiene alejado de la fornicación. El término fornicación implica 2 cosas. 1, relación sexual ilícita. A veces esta relación sexual ilícita se desarrolló o se desarrolla antes del matrimonio o sin estar casado, por eso es ilícita. Pero la Biblia también utiliza el término fornicación para hablar de toda clase de desvío sexual que deforma, por supuesto, la sexualidad creada por Dios. Todo tipo de desvarío, todo tipo de prácticas equivocadas. Dios le llama a eso entonces también fornicación. En ese sentido sería inmoralidad sexual. La fornicación, según la Biblia, es pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Así que la fornicación es uno de los enemigos del desarrollo de una sexualidad santa. Por esa razón Dios dice: apártese de esto, apártese de esto. De cualquier presentación. Me llama la atención que el término bíblico, el término original para fornicación es forneo o porneo, de donde viene términos como pornografía, que es cualquier dibujo o cualquier visualización equivocada o desviada, deformada del concepto sexual que Dios diseñó. La fornicación entonces es presentar la sexualidad de manera deformada, de manera
nociva, aparte de lo que Dios la ha diseñado. Y la Biblia dice entonces que la fornicación se origina en la carne. La carne es un poder que hay dentro de nuestro cuerpo que nos impulsa a hacer lo malo, a hacer pecado. Así que ese es el principio número 5. Sigamos. Número 6. La sexualidad santa es saber tener a su propia esposa en santidad y honor. Vamos a leer este versículo todos juntos. Dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Déjeme sintetizarle la idea aquí. Usted es un hijo de Dios. Como hijo de Dios, ahora tenemos el privilegio de tener la dirección de Dios para desarrollar nuestra sexualidad en el entorno que sea. Pero ahora bajo la orientación, bajo la dirección, bajo la guía de Dios y no bajo la guía de nuestra propia carne. Esa es la idea. Sigue, por favor. El vocablo esposa, aquí en este versículo, es un poco confuso. Por esa razón vamos a enfocarlo en dos ideas. Uno, el término esposa puede referirse a la esposa como tal. En algunos otros pasajes es específico la Biblia en decir la gineca o la esposa, la mujer que está casada. Pero aquí en este versículo utiliza una figura para hablar de el vaso o el instrumento o el aparato, refiriéndose entonces al aspecto sexual. Por esa razón quiero dar la explicación de este texto aplicado a dos sentidos. Puede referirse a la esposa. Yo soy responsable de cuidar sexualmente a mi esposa, pero también soy responsable de cuidarme yo sexualmente, mi sexualidad. Esa es la idea entonces. Por eso estoy explicando el texto. Cada casado tiene una doble responsabilidad. Uno, cuidar la sexualidad de su cónyuge, y luego también cuidar su propia vida sexual. ¿Correcto? Cuando hablamos de cuidarla, tiene que ver con desarrollarla en los parámetros divinos. En los parámetros divinos. La responsabilidad es mantenerse alejado del pecado sexual. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo nos mantenemos fuera del pecado sexual? Desarrollando nuestra sexualidad normal, santa, sana, como Dios la estableció. Si soy soltero, entonces espero casarme para desarrollar mis relaciones sexuales con el cónyuge que Dios me ha regalado. Si soy casado, entonces desarrollo mi vida sexual con amplitud, cumpliendo los propósitos con la persona que Dios me dio. ¿Correcto? Ese es básicamente los criterios generales. Dice el versículo que hay que mantener la vida sexual en santidad y honor. ¿Qué significa esto? Todo creyente tiene que desarrollar su sexualidad o experimentar su sexualidad con la dignidad que Dios le ha dado. Por ejemplo, nosotros pensamos de una manera equivocada. ¿Dónde está en la Biblia el versículo que la mujer es el sexo débil? No dice. Dice en Primera de Pedro que la mujer es vaso más frágil, pero en ese tema, aquí no está hablando de la sexualidad, en Primera de Pedro capítulo 3. Está hablando de su naturaleza como mujer. ¿Correcto? Pero en ninguna parte de la Biblia va a decir que, sí, lo que pasa es que la mujer es un sexo débil. No. Nosotros mismos entonces comenzamos a desequilibrar las cosas. Ambos tenemos responsabilidades coiguales en la sexualidad, ¿correcto? Hace un momento decía que hemos dicho que la mujer no tiene necesidad sexual o tiene muy poca. La Biblia no dice eso. Son conceptos que se meten en la cabeza de las personas, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que la vida sexual desarrollada en pareja es
honorable. La sexualidad del ser humano es honorable, dice el versículo 4 de Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios entonces ve la sexualidad humana como algo que tiene mucha honra, que tiene valor, que tiene dignidad. Anoche conversaba con los jóvenes de algunas prácticas que uno se queda asombrado y se pregunta uno, ¿por qué el ser humano quiere hacerse daño a sí mismo? Algo especial que diseñó Dios como es la sexualidad, ahora el ser humano lo denigra, lo trata como una basura, lo deteriora, lo hace algo nocivo para sí mismo. Así no lo diseñó Dios. Una de las maneras como vemos en la raza humana esos cambios es, vamos a compartir un poquito de este pasaje de manera rápida. Romanos leemos los versículos. Capítulo 1, versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el versículo que sigue dice que los hombres también hicieron lo mismo, cometiendo hechos deshonrosos hombres con hombres. Eso dice la Escritura. El hombre entonces hizo grandes cambios. Uno fue que cambiaron a Dios, lo cambiaron por su propia imagen. Dejaron de adorar a Dios por adorar criaturas, por adorar animales, por adorar cosas que el mismo hombre hace para su adoración y para su destrucción. Por eso el hombre se aleja de Dios, le da la espalda a Dios y quiere desarrollar una sexualidad aparte de Dios. El hombre entonces cambia la honra que Dios le dio cuando lo diseñó por toda la cantidad de suciedad. Deshonraron sus propios cuerpos, cambian la verdad de Dios por la mentira. Mire otros cambios que hay. Cambian la adoración, deja de adorar a Dios por adorar criaturas suyas. Otros cambios, cambian la vida sexual santa, sana y benéfica por cosas desnaturalizadas. Eso dice la Biblia, ¿no? Ya hemos dicho que Dios diseñó cada parte del cuerpo con funciones específicas. Los órganos sexuales diseñados por Dios, ya lo hemos conocido, ya lo hablamos la vez pasada para no enfatizar, no remachar sobre ello. Fuera de allí, las relaciones se convierten en algo desnaturalizado. Son las prácticas del ser humano hoy, son las conductas sexuales del ser humano hoy, pero que están fuera del diseño natural, lógico, verdadero, sano, santo, divino. Muy bien. Principio 7. La sexualidad es no vivir en pasión de concupiscencia. ¿Qué significa eso? Como decía en el punto anterior, Dios nos diseñó para vivir bajo su dirección, no bajo la dirección de nuestra carne. Hay un elemento poderoso en nuestro cuerpo que es el poder hacia lo malo. La Biblia le llama a ese agente intangible, le llama carne. Y por esa razón dice el versículo, no en pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia indica deseos muy fuertes que produce la carne. El creyente tiene que entender que Dios no le dio la sexualidad para que la carne lo domine, sino para que él pueda beneficiarse de ella bajo el control de Dios, bajo la guía divina. Ya leímos este texto. La manera es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. La carne produce 4 tipos de pecados sexuales. Hablando de pecados sexuales, todos los demás
está metido dentro de esos 4. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 8º principio para el desarrollo de la sexualidad santa es: la sexualidad santa no hace daño a nadie, hermanos. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es cómo el ser humano usa algo tan especial, agradable, bueno, benéfico para hacerse daño. En estos días nos sorprendió noticias como algunas mujeres denunciaron que hombres allí en Transmilenios le manosearon sus genitales. Eso es hacerle daño a otra persona. Cualquier tipo de práctica nociva, dañina, se sale del entorno de la sexualidad santa. Dios no diseñó la sexualidad para hacernos daños, hermano. Es para beneficio. El término allí dice que nadie agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. El término agraviar significa abusar, tomar ventaja. ¿Cuál es la idea de este texto? Algunos cónyuges, parece que en esa época, querían tener ventaja. A través de la historia hemos visto que los hombres a veces quieren tener ventaja sobre la mujer y usan la sexualidad para hacerle daño a la otra persona. La Biblia dice que Dios diseñó la sexualidad para un disfrute, para beneficio coigual. La sexualidad no es para hacerse daño, es para beneficio. El término también da la idea de traspasar los límites. Hay algunos que usan la sexualidad para sacarle provecho diferente al que Dios estableció en una relación sana, en una relación conyugal benéfica para los dos y para toda la familia. Usan la sexualidad para hacer violencia, ¿cierto? Eso es lo que vemos hoy en día. Dios no aprueba esto. Es más, Dios advierte: quien haga eso, téngase las consecuencias, porque va a recibir castigo de parte de Dios. Es interesante que va creciendo el número de agresores sexuales, ¿no?, en el mundo. Dicen que Colombia es uno de los países donde los niños son los agredidos, uno de los países donde más agresiones a los niños se realizan. A propósito, los que tienen niños, tengan mucho cuidado, cuiden sus niños, no sea que haya lesiones en ellos que demore toda la vida. Las lesiones sexuales son bastante difíciles de manejar, hermanos. Ayudar a una persona que ha sido lesionada sexualmente, agraviada sexualmente, es un problema serio. Algunos no logran salir. El otro día veíamos una película aquí en la iglesia, el año pasado creo. Difícil, ¿no? Una mujer que ya no podía mantener su vida matrimonial sana, porque ella había sido violada por su propio tío. Entonces, por favor, papás, tengan mucho cuidado con sus niños. Pero también los que tenemos ya una vida sexual activa como parejas, hay que tener cuidado de no usar el sexo para hacerle daño al otro. Porque además de ser esposo o esposa, es hermano, y es lo que este pasaje nos enseña. Usted está viviendo con un hermano, con una hermana, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ok. Entonces Dios ordena el uso de la sexualidad, ya hemos, para beneficio mutuo, sigamos. Dios habla de que la sexualidad es honrosa en el lecho matrimonial, ordena: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces la sexualidad es para beneficio mutuo, no es para hacerle daño a nadie. Otro principio: la sexualidad santa no engaña a nadie. Me llama mucho la atención el concepto de engañar aquí.
es como cuando dos personas están en pleito ante las autoridades. Cada uno va a buscar las artimañas, así sea lo que sea, para tumbar a la otra persona. De eso se trata las peleas en el juicio, ¿no? A veces inclusive gana el que menos razón tiene, el que menos derecho tiene, porque las artimañas son tantas. Entonces la sexualidad se desarrolla en el entorno de dos creyentes que son esposos. La sexualidad no es un punto o un asunto de pleito ni de discusión en la pareja. No se discute, la sexualidad tiene que desarrollarse como Dios lo ordena en pareja. ¿Correcto? Dos hermanos se casan para el disfrute de su sexualidad en entrega amorosa mutua y no para pleito. El término engañar es usar trampas en los pleitos judiciales entre hermanos, esposos, cónyuges. La sexualidad es para unir la pareja y no para pleitos entre ellas. ¿Dicen amén? Así es, hermanos. Algunos dicen que a veces cuando no se desarrolla una sexualidad sana en parejas, de allí se generan pleitos grandes. Seguimos al siguiente principio. Los abusos de la sexualidad son juzgados por Dios. A Dios no le gusta que lo que Él diseñó con propósitos claros, específicos, se lo abusen, se lo burlen. Vamos a leer estos dos versículos. Yo quiero pedirles que lean bien fuerte para que se oiga en el micrófono. ¿Listo? Ustedes van a leer, dice el versículo 6 y el versículo 4 de Hebreos. Dice así, 1, 2, 3. Es interesante que Dios habla en los dos textos, dice el Señor es vengador y el otro dice los juzgará Dios. Así que si alguien usa lo que Dios diseñó fuera de ese contexto, Dios va a hacer que la persona lleve las consecuencias de sus abusos. El Señor es vengador de los abusos que se cometen. No podemos escondernos del Señor en el uso de la sexualidad. Dios promete que juzgará a los adúlteros y fornicarios mientras que bendice a los que usan la sexualidad según su diseño, según sus propósitos y según sus mandatos. La sexualidad santa no desecha la palabra de Dios. ¿Cómo va a desecharla? Si para poder desarrollar la sexualidad santa hay que apegarnos a la Biblia. Hay que hacerlo como la Biblia dice. Hay que continuamente estar revisando. ¿Será que yo estoy fallando? ¿Será que yo estoy fallando? Porque es como la Biblia dice, hermano. Es como el diseñador lo dice. Es como el ordenador lo dice. Ok, sigamos. Y número 12, el último. La sexualidad santa se desarrolla en el entorno del amor. Creo que este versículo vale la pena que lo leamos más fuerte que los anteriores. Dice así, 1, 2, 3. Me llama la atención que este versículo nos habla de dos clases de amor. El amor fraternal y el amor ágape. La Biblia tiene varias palabras para hablar de amor. Uno de ellos es el amor fraternal. ¿Qué significa eso, amor fraternal? Amor fraternal, perdón. Indica el afecto profundo que debe existir y que existe entre dos hermanos y más cuando están casados y más cuando tienen que compartir su intimidad. Por esa razón Dios dice que es una responsabilidad que dos hermanos en Cristo, en ese entorno está hablando del tema de la sexualidad, sean amigos, que se desarrolle el ambiente afectivo. A propósito de eso, es Tito el que dice que las mujeres tienen la responsabilidad de armar ese ambiente, de tal manera que cuando el hombre ingrese por esa puerta, encuentre un ambiente agradable, un ambiente no de
38 largo, de los cañones todos listos y toda el armamento preparado. Dígame algo para que vea. No, el hombre llega y a veces el hombre es el que viene armado y cuando llega al ambiente, la Biblia dice que la mujer sabia tiene la capacidad de desarmar esas cosas, ¿cierto? Pero también tiene la capacidad de armar la guerra. En un ambiente tierno, en un ambiente de intimidad y amistad. El término amor fraternal entonces indica desarrollar una relación afectiva profunda basados en la comunión espiritual. Hermanos, los hogares de la iglesia deben ser los hogares que más disfrutan de la sexualidad. Saben ustedes, hermanos, que me llama mucho la atención que parte de la sexualidad, o mejor dicho, la sexualidad general, se puede desarrollar 24 horas al día de manera afectiva. Las relaciones sexuales son actos que demoran minutos, pero las relaciones afectivas tienen que ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Perdónenme, hermanos, pero vivimos en un entorno que no nos ayuda. A veces el esposo le pregunta, o la esposa mejor, vamos a cambiar la arepa, ¿no? O sea que de pronto se me vaya a armar problemas por ahí. El esposo le pregunta es la esposa, hombre, es la esposa, le pregunta, mi amor, ¿dónde dejó el cuchillo? ¡Ay! La aspereza nos hace daño, hermanos. La manera como contestamos a la otra persona, hiriente. No nos permite Dios eso. Dios dice que debemos desarrollar nuestras relaciones en un entorno de amor fraternal. No hay espacio para la agriedad, ni del esposo hacia la esposa, ni viceversa. Les pregunto algo. ¿Quién es su mejor amigo? Hermana, las que están casadas, ¿quién es su mejor amigo? Los esposos que están casados, ¿quién es su mejor amiga? Aparte de Dios, por supuesto, no me vaya a hacer la jugada. Aparte de Dios, ¿quién es su mejor amiga? Este texto dice que debe ser su esposa. Para ello. Y el último es el amor ágape. Bueno, no vamos a hablar de esto, pero vamos a tocar algunos punticos, porque el amor ágape es un amor divino. Es Dios mismo amando al otro por medio mío. Es un amor que se sacrifica, que muere por el otro, como dice Efesios 5:25. Dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí no hay espacio para el cansancio. Aquí no hay espacio para decir, yo soy el que trabajo y por eso es que yo tengo el derecho y exigir cosas. Saben ustedes, hermanos, que en una relación amorosa real no se exigen las cosas. Las cosas se dan porque me aman, sin que obliguemos a que me amen, porque ese realmente no es amor. Esa es otra cosa. Bien, hermanos. Una sexualidad sin amor fraternal y sin amor ágape se convierte en una sexualidad física, vacía, insatisfactoria, egoísta e incomprendida. Es posible que haya parejas que no desarrollen su sexualidad en el entorno amoroso correcto y solamente desarrollan una vida sexual por necesidad fisiológica o por caprichos fisiológicos, pero no en el entorno adecuado. Bien, hermanos, hemos llegado al final. Vamos a recordar, alístense, golpecito en la cabeza para ver si recordamos. Son 12 principios que aprendimos esta mañana en este pasaje. A ver, el primer principio es que la sexualidad santa es la instrucción de quién. Es lo que dice la Biblia. Es santa. La sexualidad santa es la conducta cristiana normal. La sexualidad santa
agrada al Señor. La sexualidad santa es conveniente al creyente. Sí, Señor. La sexualidad santa es apartarse de fornicación, correcto. La sexualidad santa es saber tener a su propia esposa en santidad y honor, sí, Señor. La sexualidad santa es no vivir en pasiones de concupiscencia, sí, Señor, en concupiscencia. La verdad me hizo falta pasiones de concupiscencia. La sexualidad santa no agravia, o sea, no hace daño al hermano. La sexualidad santa no engaña al hermano. Los abusos de la sexualidad son juzgados por el Señor. La sexualidad santa no desecha la palabra de Dios. Y la sexualidad santa se desarrolla en el amor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé la gracia de aprender de su palabra. Yo quisiera, si usted tiene a su pareja allí, a su cónyuge, permítale disfrutar de ese abrazo, de esa cercanía, y vamos a orar. Dios maravilloso, te doy gracias por la verdad de tu palabra. En esta hora quiero presentar cada una de estas familias delante de ti, Señor, para suplicarte que ayudes a los esposos a desarrollar una vida sexual dentro de los principios de la sexualidad santa que tú estableces. Oro por los solteros, por quienes no tienen esposas, esposos, quienes todavía son jóvenes, adolescentes, para que tú, Señor, les permitas desarrollar su sexualidad, cuidándose para ti, para agradarte, para beneficiarse. Y por favor, Señor, te pido que guardes a nuestros niños. Hoy son el blanco de los ataques de agresores, de personas enfermas, espiritual y psíquicas. Pedimos, Señor, que ayudes a cada familia para cuidar a sus hijos. Y te pedimos, Señor, también que nos ayudes a desarrollar la sexualidad con estos 12 principios que hoy hemos aprendido de ti, de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con la dirección.